Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Samuel, primer libro de Samuel. Seguimos nuestra reflexión, el capítulo 7 del primer libro de Samuel. Estamos de los versículos 2 al 6 hasta ahora. Desde el día en que el arca fue instalada en Kiriat Yarim. Pasó mucho tiempo, 20 años, y todo Israel suspiraba por el Señor. Samuel dijo entonces a toda la casa de Israel: si ustedes se vuelven al Señor de todo corazón, dejen de lado a los dioses extraños y a las astartés que hay en medio de ustedes. Dirijan sus corazones hacia el Señor y sírvanlo solo a Él. Así el Señor los librará del poder de los filisteos. Los israelitas retiraron a los Baales y a las astartés y sirvieron solo al Señor. Luego dijo Samuel: reúnan a todo Israel en Mishpá. Yo rogaré al Señor por ustedes. Ellos reunieron en Mishpá, sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Allí ayunaron aquel día y dijeron: hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los israelitas en Mishpá. Entonces aquí interesante, vamos a continuar un poco desde el versículo 6. Recuerden que el versículo 4 era muy interesante cuando nos decía: los israelitas retiraron a los Baales y a las astartés y sirvieron solo al Señor, que era un desafío prácticamente a el dominio fenicio. A los filisteos también eran los dioses de los fenicios, que tenían todo el poder, tanto económico y bélico, en fin, o sea, eran los dueños y señores en ese momento de esta región. Pero aquí Samuel hace este desafío, y le está haciendo el desafío a través, ¿verdad?, del pueblo. Umiaña de yey cuana, umiaña de yey apuana, umiaña de nicatui, yare coñande apuitebe, ñande con amba, con ayah apipana, yeyocapana, yeypeapana, ñande yara, Yahvé, el nombre de Dios, ¿verdad? Pero en este sentido encontramos, ¿verdad?, durante todo este tiempo, ¿se acuerdan de Acaz, cuando era el rey en la parte del norte sobre todo? Hay más de 450 profetas de Baal, ¿se acuerdan? Ahí sí que era Elías, ¿verdad? Eliseo, que le pasa a cuchillo con toda la gente, con todo el pueblo yucamayteco, a todos los falsos profetas. Jezabel en ese momento, que le persigue también a Elías por todo lo que había hecho. En fin, son narraciones muy interesantes que nos hacen pensar y nos hacen ver también una realidad. Y ahora entonces, en este
repensamiento tan audaz, Samuel en este caso, aquí nos está presentando y nos está diciendo. Esto es mucho, mucho antes, ¿verdad? Pero de cierta manera nosotros sabemos muy bien que estos escritos siempre son escritos que nosotros llamamos fuera del contexto histórico en que se encontraba realmente, o mejor dicho, anacrónicos, fuera del tiempo, fuera del cronos, o sea, no corresponde verdaderamente a esta época seguramente. Y en fin, pero es el dios fenicio, es el dios que tiene su influencia en estas regiones, aquí también Jezabel, que se casa con Acaz, es la influencia que quieren hacer introducir, pero hay una lucha, esto es lo importante, lo que el autor sagrado está queriendo enseñar y nos está queriendo mostrar es la lucha, y es una lucha abierta, entonces es un gran desafío que se está haciendo. Ellos se reunieron en Mizpá, sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Allí ayunaron aquel día y dijeron, hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los israelitas en Mizpá, ese es el versículo 6. El hecho de sacar agua y la derramaron ante Yahvé. Si bien la extracción de agua fue un acto alegre como símbolo de la victoria desde las profundidades debajo de la fuente de vida y salud, sacar el agua de las fuentes de la salvación, dice, ¿verdad? Después la palabra de Dios, de las profundidades debajo de la fuente de vida y salud. El derramarlo ante Yahvé expresó pesar por el pecado, el derramar el agua, purificar, lavar, ñañojese, ñamopoti, Pemba eke apea jeipa, tupañan de yara, llora emopoti oreangaipa. Bueno, todos estos elementos son tan interesantes, ¿verdad? Como simbología, el derramar el agua, sacar de las profundidades del pozo de la salvación, de la fuente, el agua. Y esa agua que se saca desde el pozo, la fuente de donde está Dios, ahora es la que nos limpia, la que nos purifica, la que nos regala entonces el Señor, la fuente, la salud, y derramarlo ante Jehová, ante Yahvé, ante Elohim, ante todo lo que significa, ¿verdad? El Shaddai, son los nombres de Dios, como nosotros encontramos en la Biblia, y significa que Dios nos purifica. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Caminando hacia Belén, en medio de tanta oscuridad, nos guía tu luz, que en mi vientre está. Todavía no entiendo por qué me escogiste a mí, pero creo en tu palabra que se encarnó dentro de mí. Jesús.
Tu voluntad. Muy pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Muy pronto nacerás, mi niño Jesús. Muy pronto nacerás, mi pequeño Emmanuel. Muy pronto nacerás, mi niño Jesús. Siento tu amor muy dentro de mí, muy dentro de mí. Mi alma se alegra, vives en mí, vives en mí. Siento tu amor muy dentro de mí, muy dentro de mí. Mi alma se alegra, ya estás aquí. En mis brazos estás, mi pequeño Yeshua. En mis brazos estás, mi niñito Dios. El resplandor de tu gloria, llenándome de paz. Eres todo mi Jesús, no hay nada más. Cierra tus ojitos, descansa ya mi amor, que este mundo espera tu salvación. Non basta il fare, c'è bisogno di educarsi, di formarsi per rispondere alla cultura dello scarto, che tende a emarginare la vulnerabilità, la fragilità e la sofferenza, emarginarla per non vederla. Ricordo che va sempre privilegiato il diritto alla cura e alla cura per tutti, affinché i più deboli, in particolare gli anziani e i malati, non siano mai scartati. La pandemia nella quale siamo ancora costretti ad abitare ha imposto molto dolorosamente, purtroppo, una battuta d'arresto al culto ottuso della velocità. E in questo periodo i nonni hanno fatto da argine alla desidratazione affettiva dei più piccoli. L'alleanza visibile delle generazioni che ne armonizza i tempi e i ritmi ci restituisce la speranza di non abitare la vita invano e restituisce a ciascuno l'amore per la nostra vita vulnerabile, sbarrando la strada dall'ossessione della velocità che semplicemente la consuma. Penso a tanta gente che piange, gente isolata, gente in quarantena, gli anziani, soli, gente ricoverata e le persone in terapia, i genitori che vedono che come non c'è lo stipendio non ce la faranno per dare a mangiare ai figli. Tanta gente piange. Anche noi dal nostro cuore
vi accompagniamo e non ci farà male piangere un po' col pianto del Signore per tutto il suo popolo. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos los 28 años de sacerdocio del Padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José. Aporte 50.000 guaraníes. Más información al 0983 50 50 61. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros en este capítulo 7 del primer libro de Samuel. Estamos mirando un poco el versículo 6. Ellos se reunieron en Mishpá, sacaron agua y derramaron delante del Señor. Allí ayunaron aquel día. Entonces aquí hay otra expresión, ¿verdad?, que se expresa más aún el dolor al ayunar. Allí ayunaron, dice, ordenando por su aflicción de sus almas en el gran día de expiación. Entonces, véalo, yo puedo añadir. Y a estos actos simbólicos, atención, se unieron a la confesión de la boca, reconociendo que habían pecado contra Yahvé. Entonces, a todos estos actos del derramar agua, del ayunar, se le agrega también el acto simbólico, ¿verdad?, de la confesión de la boca. Confesión de la boca, es decir, Ñande Yae, va eva loikoakue, Ñande Ñamombeu, va eva loikoakue. Y por lo tanto, a Samuel, que juzgó a los hijos de Israel en Mishpá, es decir, ahora se convirtió en el gobernante reconocido de Israel en asuntos temporales. En asuntos temporales. Samuel entonces, de un aspecto espiritual, ahora también un gobernar en un aspecto bien temporal. Juzgó a los hijos de Israel en Mishpá. Se convierte en el gobernante reconocido de Israel en asuntos temporales, es decir, en asuntos de la vida cotidiana. Entonces, Samuel, imagínense, es reconocido.
tanto en los asuntos temporales, también en los asuntos militares, como también en los asuntos civiles. En virtud de su oficio como profeta, ¿verdad? En este sentido, él está totalmente, Samuel por lo menos, al servicio de su gente, al servicio de su pueblo. Y de acuerdo a esa necesidad, entonces ahora viene, se pone a disposición del pueblo, de la gente, cómo tenemos que caminar. Tiene esa relación, en primer lugar, muy humana, muy humanitaria, muy cercana, ¿verdad?, con el pueblo. Hoy lleva. Pero desde ahí, entonces, queridos hermanos, simplemente entonces, entre comillas, ¿verdad?, en un socialismo, en un aspecto de comunidad social y punto. Sino que ahora entonces eso mismo lo lleva, pero lo lleva en oración. Llevar en oración quiere decir, busca elementos que puedan cuadrar con la persona, elementos que puedan ayudar, ¿verdad?, a la persona a salir adelante. Aunque imaginarla gobernador verdaderamente. Y este es un gran gobernador también en lo civil como en lo militar. Como había estado anteriormente en cosas espirituales en virtud de su oficio como profeta. En su virtud de su oficio como profeta. Este fue, por supuesto, el resultado de la acción decisiva que había tomado al convocar a esta convención nacional. De nuevo, me parece importante. Este fue el resultado de la acción decisiva que había tomado al convocar a una convención nacional. Porque él reúne al pueblo, entonces aquí no va a pasar nada. JPA desde adentro, las cualidades, las riquezas, criterios, valores, principios, que lo vamos a convertir dentro de la comunidad y lo vamos a compartir. Entonces, este fue el resultado de la acción decisiva que había tomado al convocar, decíamos, a esta convención nacional, Peyupan. Pero las palabras sugieren fuertemente que hubo algún nombramiento directo. Está mostrando entonces que parece que hay un nombramiento, ¿verdad? No así como Samuel justamente está queriendo hacer, con una convención nacional, con un deseo de hacer bien las cosas, ¿verdad? Y entonces, especialmente pretenden la historia de la derrota de los filisteos. Había convocado a la gente como Nabí, profeta, y cuando dijo, rezaré por ti a Yahvé, tenía el significado implícito de que estaría con ellos solo en esa capacidad, solo con ellos en esa capacidad, ¿verdad?, de oración, de acercamiento. Qué lindo que es conocer entonces una espiritualidad profunda también de estos profetas, la espiritualidad que los llena y que los mueve en realidad. Con Samuel. Entonces había convocado a la gente como Nabí, profeta, y cuando dijo rezaré por ti ante el Señor, tenía el significado implícito que ya estaría con ellos, solo en esta capacidad. Pero cuando llegó el momento de nombrar a un general, había actuado bajo Débora. Los grandes jefes probablemente que vieron en él el motor principal de todo lo que se estaba haciendo. Lo instaron también a tomar el mando y con su consentimiento se convirtió también en shofet, ¿verdad? Se convirtió también en juez. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento.
Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos los 28 años de sacerdocio del Padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José. Aporte 50.000 guaraníes. Más información al 0983 50 50 61. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañé, ay de mí si no evangelizara. Este que ven es el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En él viven 52 sacerdotes de 15 países, mientras profundizan sus estudios en las universidades pontificias de Roma. A lo largo de su historia han pasado 4.274 alumnos por el colegio. De ellos, 474 terminaron siendo obispos y 37 cardenales. También pasaron por aquí santos como Óscar Romero o beatos como el venezolano José Gregorio. El Óscar Arnulfo Romero, pues se dice que él, cuando estaba de estudiante acá, él, para ayudar a los pobres, él se tomaba un poco de alimentos del colegio y secretamente los llevaba a distribuir a los pobres, ¿verdad? En cuanto a José Gregorio, podemos decir que él lamentablemente no logró su sueño porque él quería ser sacerdote y para eso vino acá. Y tuvo varios intentos, pero lamentablemente su salud no le favoreció y tuvo que regresar. Durante sus 164 años en Roma, el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano ha cambiado varias veces de ubicación. Esta es la sexta sede que tienen. En su capilla conserva el altar preconciliar en el que Óscar Romero celebró su primera Eucaristía. Pero quizá la mayor joya del colegio es este mosaico de la Virgen de Guadalupe, aún más detallado que el de los Jardines Vaticanos. La diferencia primera es que el diseño del Vaticano está hecho para exteriores, ¿verdad? Y en cambio esto está hecho para el interior. Y por lo tanto aquí se puede apreciar mucho más cada uno de los detalles de la elaboración. A lo largo de su historia, el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano ha recibido tantos alumnos que los que provenían de un mismo país y eran más numerosos, acabaron creando otras 3 instituciones: el Colegio Pío brasileño, el mexicano y el filipino. Ahora siguen profundizando en la formación de sacerdotes latinoamericanos para que pongan sus virtudes al servicio de la comunidad.
encontrarte, hoy quiero encontrarte, mi Señor, mi Señor. Y quiero quedarme en tu amor, en tu amor. Necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí. A tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir. Necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí. A tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón y una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Me he conquistado y sin dudarlo me he entregado, la mejor opción que he dado, nada puede ser comparado a tu amor. Mi Señor, eres lo que siempre quise, mi premio mayor. Yo, eres el aliento, pan para el hambriento, agua para el sediento, omega y el comienzo. Eres luz en la oscuridad, en mi tormenta paz. Eres vida y verdad, y hoy de ti yo quiero más. Cuando recuerdo todo lo que me has dado, cuando miro en las historias del pasado, en mi memoria se dibuja una sonrisa. Sentir tu amor sin merecerlo me da vida. Eres mi luz cuando la oscuridad llega, luna y estrellas cuando la noche se acerca. Eres mi paz en medio de la tormenta, mi mar en calma cuando el día ya se acerca. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, Diferente con tu amor, una nueva vida. mi Señor. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Ríos Squad, la revelación. Mara, gracias Padre, gracias Señor. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy leemos al profeta Isaías, que nos acompaña durante todo este tiempo de Adviento. Leemos del capítulo 29, del 17 al 24, y así nos dice Isaías: así habla el Señor, no falta poco, muy poco tiempo, para que el Líbano se vuelva un vergel y el vergel parezca un bosque. Aquel día los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán, libres de las tinieblas y oscuridad. Los humildes se alegrarán más y más en el Señor, y los más indigentes se regocijarán en el Santo de Israel. Porque se acabarán los tiranos, desaparecerá el insolente, y serán extirpados los que acechan para hacer el mal. Los que con una palabra hacen condenar a un hombre, los que tienden trampas al que actúa en un juicio, y porque si no más perjudican al justo. Por eso, así habla el Señor Dios de la casa de Jacob, el que rescató a Abraham. En adelante Jacob no se avergonzará ni se pondrá pálido su rostro, porque al ver lo que hago en medio de él, proclamarán que mi nombre es santo. Proclamarán santo al Santo de Jacob. Y así continúa esta hermosa profecía de Isaías. Se dan cuenta, queridos amigos, vaya papeñan de yara, llevas de cosas positivas, cosas lindas, cosas que nos tienen que entusiasmar, nos tienen que poner siempre
en un sentido muy lindo y muy positivo porque el Señor llega. El Señor nos trae su gracia, el Señor nos regala lo esencial y lo fundamental para nuestra vida cristiana. Al llegar a la Navidad tenemos que estar totalmente rejuvenecidos. Tenemos que renacer porque toda la propuesta del Evangelio y toda la propuesta de esta buena noticia que nos trae el Señor con su nacimiento es de ser buenos cristianos, de ser honrados ciudadanos. Incluso hoy la palabra del Señor nos está diciendo esto. No podemos engañar a nadie, no podemos engañarnos a nosotros mismos. Ñandella y apona peipona mía, jañandeña y cuaveana, peipona vea ñandera pisacuera penguara. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos en el capítulo 7, del 1 al 6. Desde el día en que el arca fue instalada en Kiriat Yarim, pasó mucho tiempo, 20 años. ¿Verdad? El hecho de estar bien 20 años, 2 décadas. Recordemos que anteriormente el arca no quedaba en ningún lugar. Siempre hacía estrago. Quienes lo tenían con ellos. Y ahora, sin embargo, llega a Kiriat Yarim y nos dice que 20 años estuvo aquí. De ese interludio de los 20 años. El día en que el arca fue instalada en Kiriat Yarim, pasó mucho tiempo, 20 años. Y todo Israel suspiraba por el Señor. Esta es otra cosa interesante. ¿Cómo entenderlo? Todo suspiraba por el Señor. Todo el pueblo suspiraba por el Señor. Puede ser un sentido muy positivo. Como Dios, cómo te necesita ya suspirar por el Señor, buscarlo, procurar entender, vivirlo, sentirlo. Eso es suspirar por el Señor, ¿verdad? Pero por otra parte también es como el suspirar y decir, más o menos, ¿verdad? O sea, ese sería un sentido más bien negativo, el suspirar por el Señor. Pero aquí se nota que es un suspirar más bien positivo. Ya por escaina peñan de yarare, ya escaina las fórmulas, cómo podemos hacer, ¿verdad? Para llegar a hacer algo bien hecho. Samuel dijo entonces a toda la casa de Israel: si ustedes se vuelven al Señor de todo corazón, dejen de lado a los dioses extraños y a los astartés que hay en medio de ustedes. Dirijan sus corazones hacia el Señor y sírvanlo solo a Él. Así el Señor los librará del poder de los filisteos. Los israelitas retiraron a Baales y Astartés y sirvieron al Señor. Bueno, entonces aquí también nosotros estamos mirando, ¿verdad?, el cómo se van liberando, para poder tener una línea clara, una línea por donde caminar. Diga, tú y la bella te lleva. Libérense. Así el Señor los librará del poder de los filisteos. Pero los israelitas retiraron a los Baales y las Astartés y sirvieron solo entonces al Señor. Es decir, aquí se obedece aquello que Dios le está pidiendo. Anila pe continúa llega por la bella poseen. La pejenduta amo pejendupona. Luego dijo Samuel: reúnan a todo Israel en Mishpah y yo rogaré al Señor por ustedes. Reúnan a todo Israel. Siempre nosotros descubrimos y vamos viendo, ¿verdad?, en los escritos de la palabra de Dios, en los escritos bíblicos, siempre va dirigida a la comunidad.
Muchas veces nosotros por ahí escuchamos sobre todo propuestas, ¿verdad?, protestantes, mi salvador personal, mi salvador personal. Normalmente la Biblia, ¿verdad?, siempre te presenta más bien el salvador de la comunidad, ¿verdad? Cierto que el aspecto personal, Ezequiel sobre todo, nos habla de una responsabilidad personal, ¿verdad? La personalidad nuestra que se planta ante lo luminoso y ante lo que el Señor nos ofrece y nos regala. Pero peña deña mañana esa hina, pero moto para la yapita ñaina. Y nosotros nos damos cuenta que la Biblia siempre, 100%, nos habla del valor, ¿qué clase? El valor comunitario. Nosotros apuntamos al valor de la comunidad. Y aquí entonces dice, luego dijo Samuel, reúnan a todo Israel en Mizpah, y yo rogaré al Señor por ustedes. El valor comunitario, el valor de encontrarnos juntos, y así ellos se reúnen. Y aquí es donde ellos, dice, sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Esto que nos dice aquí, sacaron agua y derramaron delante del Señor. Allí también ellos ayunaron aquel día y dijeron, hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó, bueno, opama. Pero antes, fíjense todo el proceso. Hay un proceso interesante en este camino de conversión, porque se acuerda, oye, ya cuando nosotros hablábamos del agua, sacar el agua de las profundidades, el agua en la profundidad que significa la misma presencia de Dios, Dios que nos ayuda, Dios que nos da la fuerza, ¿verdad?, para salir adelante. Esa agua que sale de las profundidades que nos ayudan y nos enseñan también, ¿verdad?, a nosotros a buscar a Dios en la profundidad. Pero por otra parte decíamos que esas aguas también que son derramadas, esas aguas que son ofrecidas. Por una parte mirábamos el sentido de la purificación. Peñandillara, un bohue, es como derramarle el agua, un bohue, peñandengaipa. Peñandillara o ua peñande putumujanguaisha, ñandemboyahu. Eso por una parte. Por otra parte también estuvimos viendo y decíamos sacar esa agua, sacar la presencia de Dios mismo, pero en un sentido después dice derramaron delante del Señor. Tal vez un sentido, ¿verdad?, interpretativo, un poco forzadito, yo diría, ¿verdad?, que es el derramar el agua frente a, pero como desaprovechando de esa gracia. ¿Verdad?, un desaprovechar. Más bien aquí nosotros encontramos un aprovechar, ¿verdad?, de esa gracia de Dios. Esa gracia que Dios le ofrece a su pueblo, esa gracia que Dios nos da a nosotros. Las fuentes del agua, las fuentes del pozo. El pozo significa la profundidad de Dios. Cuanto más lleva, cuanto más yaiqueja ya echamos y te bebe para un jeveñan de yara, eso significa mucho, ¿verdad?, para nosotros. Y esto es lo que nosotros estamos entendiendo y estamos descubriendo con estos escritos de Samuel. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Cuando tú lo quieras, ahí estaré,
pues ya no soy el dueño de mi vida, hoy te pertenezco a ti, pues tu misericordia infinita has derramado en mí. Has derramado en mí tu infinita misericordia en mí. No hay nada, si tú no me acompañas. Oh Señor. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos los 28 años de sacerdocio del Padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José. Aporte 50.000 guaraníes. Más información al 0983 50 50 61. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, estamos reflexionando estos últimos versículos de esta intercesión, ¿verdad?, de Samuel.
Samuel que intercede por el pueblo. Aquí debemos encontrar el caracú, el anillo, ¿verdad? Y encontramos así la victoria sobre los filisteos, porque al final de cuentas es eso lo que el autor sagrado quiere enseñarnos. Desde el día en que el arca fue instalada en Kiriat Yarim, ya es un tercer momento, digamos, diríamos así, ¿verdad? Porque cuando estaba con los filisteos estaba ocurriendo, pero muchos estragos y muchas situaciones difíciles. De ahí ellos entregan, lleven al lugar donde tiene que estar, lo llevan a Beshemesh. Pero en Beshemesh también sabemos que el Señor castiga a la gente de Beshemesh porque ellos habían mirado el arca del Señor, o Mañaywe, o Eshasebe. Pero, ¿en qué sentido están mirando? ¿Y por qué les había castigado por haber mirado? ¿Verdad? No es simplemente entonces un mirar superficial, sino que el mirar aquí que estábamos nosotros hablando, que sucede aquí en Kiriat Yarim, es querer dar respuesta a todo. Es como querer organizar, ¿verdad?, la vida de Dios mismo. ¿Verdad? O sea, meternos, inmiscuirnos. Eso quiere decir mirar el arca, querer comprender todo, querer entender todo, querer encuadrar a Dios, querer decir lo que Dios tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, ¿verdad? Bueno, pero cuando llega a Kiriat Yarim, después de Beshemesh, ellos van y lo buscan. Ahora, al dejar en la casa de Abinadab, ahí lo habían dejado, Abinadab, y le hacen a su hijo, lo consagran a su hijo Eliezer para que la cuidara. Bueno, pero aquí se nota que viene un tiempo de bendiciones, ¿verdad? Porque estando aquí, nos cuenta y nos narra en este versículo 2 que quedó 20 años en Kiriat Yarim. Pasó mucho tiempo, nos dice, pasó mucho tiempo. Quiere decir que aquí hay elementos para discernir y entender que son elementos de bendición. En cuanto que en los otros lugares, bueno, prácticamente no se queda nada, porque siempre se producen estragos en medio de ellos. Ahora, todo Israel suspiraba por el Señor. Samuel dijo entonces a toda la casa del Señor, si ustedes, condicional ya de Magurí, vuelven al Señor de todo corazón, dejen de lado a los dioses extraños y a las astartes que hay en medio de ustedes. Esta es una presentación muy deuteronomista, ¿verdad? De esta escuela deuteronomista. Si ustedes hacen esto. Entonces es una combinación maravillosa en este libro de Samuel encontramos. Son elementos que nos ayudan también a nosotros a encauzar nuestra vida. Porque es condicional. Pero hay condición. Y donde que esto es una cuestión condicional, quiere decir que upea oikota la ñande ya lleva solo ñande ya mañana ñande ya echaron ope ñande ya se allá poto wea se aguatata peara bucueni. Y entonces aquí cuando dice dejen de lado a los dioses extraños y a las astartes que hay en medio, ustedes dirijan sus corazones hacia el Señor y sírvanlo todo a Él. Y sírvanlo solo, entregando todo a Él. Esto es bueno, esto es importante, ¿verdad? Y así el Señor los librará del poder de los filisteos. Es el Señor que los librará del poder, ¿verdad?, de los filisteos. Los israelitas retiraron a los Baales y las Astartes y sirvieron solo al Señor. Versículo 4, que nos invita a nosotros con esta intercesión de Samuel, pero por otra parte podemos también ponerle ese título de esta reforma. La reforma quiere decir que ellos comienzan a trabajar, sino que miran en positivo, buscan lo positivo, procuran hacer lo positivo. Y es así entonces que llegan, ¿verdad?, a cosas muy interesantes. Luego dijo Samuel, reúnan a todo Israel en Mishpah.
Esta convocación dentro de MISPA también, cuando nos habla de la comunidad ñandé, que la comunidad en la Biblia es esencial y fundamental. Aquí nosotros no podemos caernos en esa tentación de decir mi Dios Salvador personal. Esa es una influencia más bien capitalista, ¿verdad? Protestante. Normalmente el protestantismo nace desde un interés capitalista. Por eso es que va mucho ahora detrás del dinero, del diezmo, de mi interés, tu Dios personal, tu Dios, ¿verdad? O sea, es un Dios que más bien responde, ¿verdad?, a esa necesidad personal. Que al final de cuentas yo les puedo decir sinceramente, si uno entra en lo profundo de la Biblia, se va a dar cuenta que ese no es cristianismo, ¿verdad? Pero no es cristianismo. Quiere decir que entonces tenemos que estar atentos, ¿verdad? Las primeras interpretaciones y los primeros problemas que incluso llevan a las herejías, ¿verdad?, y a las peleas en las primeras comunidades cristianas eran justamente estos elementos, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos que Dios más bien es uno, todas esas parábolas que nos hablan, yo y Dios, entonces le dejo a mi prójimo que se muera ahí, el buen samaritano, todo fíjense que está apuntando a una comunidad que está enferma, el paralítico que está ahí, que no puede caminar, ¿verdad? Y entonces vienen 4 bebés, eso quiere decir el todo de la comunidad que se preocupa, viene, lo levanta, lo lleva ante el Señor, lo presenta, lo baja ahí por el techo, un bocuaybe, pero es la comunidad. Y después Jesús lo dice, viendo la fe que tenían los que lo llevaban, es decir, la comunidad de ellos y la paralítica. Y así, ¿verdad?, tenemos muchos elementos en donde encontramos este aspecto comunitario. Luego dijo Samuel, reúnan a todo Israel. Y nosotros vivimos bajo una influencia de atención bastante capitalista, ¿eh? Y entonces nuestra religión recibe mucha influencia también en este sentido, ¿verdad? Y entonces más o menos es como para decir yo y Dios, Dios para mí. Y después lo demás que le coma Michi, ¿verdad? Más o menos pecha. No peche. Por lo menos la palabra de Dios no te presenta de esa manera. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir nuestra reflexión, el libro de Samuel, que nos enriquece, que es una maravilla, ¿verdad? Cuando nosotros profundizamos y entramos en el caracol, en el meollo de lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.